Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Ordaz. Momento de aclaraciones, quizás solamente sea una aclaración, hay que ser franco, y es sumamente importante, por lo menos a todos los suscriptores y seguidores del canal y seguidoras y suscriptoras y todo esto, políticamente correcto, quiero advertirles de una cosa súper importante, ¿vale? Y ha sido a tenor de que esta semana pues he estado rindiéndole un homenaje muy a full con respecto a lo que es O de Sabbath de Christian Dior, pero en la edición 2015, que es la que yo tengo. Luego he ido probando poco a poco y de una forma escalonada todas las versiones que han ido sacando de O de Sabbath. Pero llegó un momento que yo sí que testé pasó una cosa muy curiosa, porque testé el Eau de Toilette en tienda y no lo testé aquí, y yo me olvidé y dije en un principio, pues sí que dura poco, pero tampoco tenía una memoria olfativa muy hecha, o me pilló a mí así, un poco trastornator, es verdad, y no caí en la cuenta, hasta que al final me salió el perfume, y volví a la tienda y tal, y entonces lo que cogí, digo, bueno, voy a rendirle, como han salido todas estas, voy a rendirle un homenaje a la del 2015. Entonces volví de nuevo a aplicarme el Eau de Toilette, el nuevo. Y me vine al estudio y me apliqué la del 2015. Y dije, pero si son completamente diferentes. O sea, no tienen nada que ver. O sea, yo me quedé ojiplático. O sea, es que la verdad es que lo aluciné. Entonces, las aclaraciones que tengo que hacer con respecto a todo esto, y es que cuando yo hablo de una fragancia, en este caso, y me refería a el Eau de Toilette o de Sabbath, el Eau de Sabbath, perdón, esto es una redundancia, pero esto es un video podcast. Entonces, la cosa está en que me estaba refiriendo a la del 2015, y no sé por qué en mi mente se procesó el que eran prácticamente iguales, salvo que le habían bajado un poco la densidad y tal, la concentración, perdón. No es así. O sea, es que realmente lo que han hecho ha sido sacar una línea completamente nueva. O sea, todas ellas, todas las nuevas, tienen una historia común. Nos cuentan esa historia que siempre olfativa, que es común, rasgos comunes, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la del 2015. Entonces, llama un poco a la cordura con respecto a todo esto, y aclarar que posiblemente haya youtubers que estén diciendo que sean fantásticas y tal. Para mí no lo son. De hecho, no las tengo ni las voy a presentar en el canal. Jesucito de mi vida, déjame como estoy y quédate con la del 2015, que me queda media botella de 200 mililitros, si no un poco menos. Entonces, la reflexión es esa. O sea, no quiero que nadie de este canal se lleve a engaños. Cada una de ellas, sí, es que es una debacle lo que han hecho. O sea, han ido sacando Frankensteins a partir de uno de Toilette, que es completamente nuevo el concepto. El olor es que es completamente distinto. O sea, es que de verdad es que quien conoce la del 2015 con respecto a la que conoce ahora, la que tenemos ahora, es que es alucinante. O sea, es que no hay color, de verdad. Y muchas veces, y además un planteamiento que, si le doy un golpe al micro, perdonadme, pero esto no voy a cortarlo. Un planteamiento, a no ser que llamen al timbre o cualquier cosa. Un planteamiento muy importante dentro de todo esto, perdonad, es que francamente no entiendo por qué se mantienen las mismas notas en las páginas web. No son las mismas notas, es que el concepto es completamente distinto. Sí que en la parte química le vamos a dar la vuelta y vamos a descubrir que la composición química es igual similar. Pero lo que es el concentrado de perfume y las notas que han utilizado son diferentes. Entonces no tienen absolutamente nada que ver con el 2015. 2015 es muy de la vieja escuela, como a mí me gusta decir, muy herbal en el concepto, balsámica en momentos, depende cómo tengas la percepción del olfato, pero es muy así, es muy vieja escuela, muy bien hecha, muy bien estructurada. Y esto es como un agua que es lo que he comentado muchísimas veces a través de todos los podcasts,
en pinceladas en los vídeos y en los videopodcasts de vez en cuando, porque llevo pocos, tampoco llevo muchos videopodcasts. Pero quiero que tengáis muy presente de que esto no es así y que cuando os digan que, por ejemplo, y la nueva, mucho ojo a la gente que ve otros reseñadores, reviewers y todo esto, porque la nueva, el perfume de Dior, no dura ni 9 ni 10 horas ni nada de eso. O sea, es un estándar súper bajo en duración en piel. Testado con calor, ¿de acuerdo? Porque aquí en Murcia hace muchísimo calor, pero doy fe de que ese perfume de Dior que han sacado en piel pura y dura, y aquí testado para que no tenga roce, lo expliqué en el vídeo anterior, o en otro de los vídeos anteriores, pero me refiero al vídeo anterior porque es el vídeo nuevo. O sea, mi apariencia real es esta ahora mismo. Yo sé que voy mutando, unas veces estoy más gordo, otras más delgado, más cachas, es que muto con el tiempo, ¿vale? Entonces juego mucho con el espacio-tiempo, pero esto es real, hoy por hoy. Septiembre, casi ya terminando el mes, claro. Entonces, tener muy presente de que eso no es así. El perfume de Dior que han sacado es realmente un eau de parfum normal y corriente, y estoy hablando de que puede durar 8 horas. Es que es tan sumamente cítrica en la salida, se evapora tan sumamente rápido. Porque haces así, se evapora súper rápido. Un buen perfume no puede evaporarse así de rápido. Como si nada más que sintiendo la evaporación de alcoholes, alguien ya, y que no tenga mucha idea de perfumería, ya entiende que no le va a durar nada. Nada en piel. ¿Cómo estás pretendiendo de que algo pueda durarte 9, 10 horas, 12, 11? Es imposible con semejante evaporación de alcoholes. No se da lugar un asentamiento en piel. Es así, ¡poca! Todos los alcoholes a degüello y una fijación asquerosa. Ya está, es lo que hay. O sea, es que no quiero que nadie que esté en este canal y se lleve a engaño. O sea, es que tengo que hablar con franqueza. ¿Qué voy a decir que eso dura 10 horas? Eso no dura 10 horas, ni 11, ni 14, ni 24. Vamos a ver. Vuelvo a lo mismo y por favor, quiero que se me entienda, porque hay gente que a lo mejor es un poco dura de mollera. En ropa, es posible que te dure 10 horas, 11 horas. Pero en piel, pocos perfumes, muy pocos te duran a piel pura y dura 10 horas. Muy poquitos. Entonces, no quiero que nadie en este canal, por lo menos seguidores de este canal, se lleven a engaño con eso. Las nuevas no tienen absolutamente nada que ver con la del 2015. De verdad, es que no tienen nada que ver. Es un concepto completamente distinto. Es otra historia. Entonces, esto lo explico para que quede muy claro. Y sobre todo para aclarar determinados comentarios que se me han hecho con respecto al Eau de Savage. Y mira que en el vídeo siempre estaba diciendo, no sé si, bueno, el vídeo de ¿cómo se llama? El top este de que las vuelve locas a todas, ¿no? En ese vídeo no hago nada más que decir 2015, 2015, 2015, pero es que es por eso, voy a secarme el sudor. Por eso me paso todo el tiempo diciendo 2015, porque ya era consciente de que no tenía absolutamente nada que ver con las nuevas, no tienen nada que ver con la antigua, con la anterior, con la primera, ¿vale? Entonces, por favor, es que lo digo de corazón, es que me dolería muchísimo que alguien de este canal, por seguir a otros youtubers que dicen que esto dura una barbaridad, se lleve luego a engaño y digan, es que tal. No, es que no dura eso. Es que simplemente alguien que es un poco experto, solamente un poquito, si es que tampoco hace falta ser ni siquiera ni un experto. Y a través de todo lo que he ido explicando a nivel profesional de cómo se evaporan las cosas y cómo funciona todo, más o menos, así en plan general, otras veces más metiéndome a saco, sabe que si una evaporación de alcoholes es súper fuerte y atómica, eso se va al declive en la quinta hora como mucho. Como mucho. Entonces, por favor, toda la gente que ve a youtubers que dicen que el nuevo perfume, el parfum de Christian Dior Savage dura un porrón de horas, eso no es cierto. De verdad, o sea, es que hay que decirlo así de claro. No es cierto, ¿de acuerdo? Huelen muy bien, huelen estupendísimamente, pero hay que decir la verdad. Y la verdad hoy por hoy es que ese perfume nuevo que han sacado no dura nada. Y tampoco dura nada ninguna de las que le acompañan.
¿vale? Ni el nuevo de Toilette, ni el nuevo concentrado, ni el nuevo de nada, ni el nuevo de Parfum, ni nada de la línea que tienen, el eau de Toilette, el eau de Parfum y el perfume no duran nada, ¿eh? Tenerlo muy claro, porque siempre lo he estado diciendo, Dior es el rey de la reformulación y por eso no me gusta estar comprando Dior. ¿Eh? En cosmética sí, porque en cosmética, bueno, me da exactamente igual, pues si tengo que comprar alguna crema o cualquier cosa, ni te vas a enterar de lo que hagan el cambio. Pero en perfumería son los reyes, y aquí han cambiado por completo la formulación. Ahora otra cosa a la que voy a meterme, y es la siguiente. Perdonad si a lo largo del vídeo vais a escuchar un zumbido, pero he cometido el error de dejar el móvil al lado del micro y seguramente se escuchará un zumbido. Pido disculpas por el zumbido si suena en algún momento. El siguiente paso, ¿a dónde voy? A los amantes de la antigua 2015, Dior Sauvage. Yo os recomiendo que os compréis la nueva de Yves Saint Laurent, que ya la he presentado aquí en el canal, que se llama I Intense Eau de Toilette. Esa huele súper parecido a lo que era la antigua Dior Sauvage. Si no, pues mirad lo que os digo. Tiráis a por imitaciones, clones, inspiraciones y os lo que venga en gana. Es que ya lo digo así porque me tienen tan sumamente enfadado y yo soy anti todo eso, ¿eh? Pero me tienen tan cabreado y tan sumamente mosqueado dentro de la casa Dior que os digo la verdad. O sea, si no encontráis y sois amantes del olor, del aroma, de la fragancia del 2015... de verdad, esto ya ha muerto, ya no tiene absolutamente nada que ver y ya pues os buscáis la vida por donde vosotros queráis o por donde os digan que mira, esta sí se tira para acá, esta tira para allá. Porque yo de verdad me he quedado completamente pasmado cuando he visto lo que han hecho con la línea completa, ¿vale? Entonces es que es necesario hablar de todo esto, porque es que os voy a ahorrar dinero, es que probarlas, porque luego a lo mejor os gustan, o sea, el nuevo concepto os gusta. Pero yo, esto sobre todo va a los amantes de la primera. Y los amantes de la primera, cuando vayan a comprarse la primera, que no alarguen el brazo, que vayan a comprarse, por ejemplo, el eau de Toilette, que vayan a comprarse el eau de Toilette, que a lo que me estoy refiriendo, y se encuentren con que no es igual. Es que no es igual. Para nada. Entonces, por eso deciros que no cometáis la imprudencia de ir a la tienda, alargar la mano y coger la botella, porque no es la misma. O sea, antes probarla. Si os gusta, pues la compráis. Mirad lo que os digo, ¿sabéis? Pero no es la misma. Pero sin embargo tenéis esa opción en la nueva E-Life de Yves Saint Laurent, que es lo que fue Sauvage, ¿vale? Dura quizás un poquito menos que Sauvage, la original, porque dura un poco menos. Ya lo dije también en el revisado, pero cae en ropa y aguanta bien esas 6 horas, las aguanta perfectamente, 7 horas, no necesitáis ni siquiera ni refrescar, porque aguanta muy bien. Pero me refiero solamente con E-Life, porque además lo llevo puesto hoy, el perfume de el eau de parfum de Yves Saint Laurent no tiene absolutamente nada que ver y esa tiende mucho más a irse hacia los hacia los olores que los remanentes que pueda tener un Valentino Pugón, ¿vale? Entonces es distinta, tiene ciertos toques que recuerdan más a esa línea, pero no tanto a algo como más personal. No tiende hacia lo herbal como esta Wildlife de Yves Saint Laurent, ¿vale? Entonces, tenerlo presente. Yo recomiendo que si sois amantes de la primera 2015 Sauvage, Wildlife Intense, ¿vale? Intense, Wildlife Intense, ¿vale? No sé si habrán sacado 500.000 Frankenstein ya, pero bueno, ahí está. La última que han sacado ha sido esta, que promociona el hombre este de Maroon 5. Entonces, tenerlo presente, ¿de acuerdo? Esa era la enorme anotación que quería hacer con respecto al tema, porque es sumamente crucial que entendáis que no vais a tener absolutamente nada igual que la del 2015, que la línea está completamente reformulada y luego también, yo no sé si lo he comentado antes, creo que sí, o me he quedado a medias de decirlo, las páginas web, la propia página web debería de cambiar las notas, porque no son las mismas, no son las mismas, y al no ser las mismas, yo pediría que por favor cambiaran las notas de lo de Toilette, de todo. Bueno, de las nuevas no, porque seguramente las nuevas están sin cambiar y no hace falta ni cambiarlas. Pero de lo de Toilette hay que hacer una revisión a las notas porque no son las mismas. Es que a nada que la huelas, una persona se da perfectísimamente cuenta de que no es nada parecido, ni similar, ni nada de nada. O sea, es que le han dado un cambio completamente total y absoluto a la línea. No me quiero repetir más en esto. Ya para finalizar este video podcast es hacer una reflexión, porque también otra reflexión más.
Y no sé si va a ser para finalizar, porque yo empiezo a hablar y me voy calentando. Pero lo que quería comentar es que he olido ya por fin los nuevos perfumes Aristocrazy para mujer elaborados por Puig. Esta firma, Aristocrazy, es una firma de complementos, ¿de acuerdo? Alta complementería. Pues como se diga. Sí, complementos a full a todo lo que da la mata. Vale, pues entonces, he dicha esta tontería, voy a centrarme en el tema que son los perfumes. Las botellas. Voy a los tapones, porque los tapones son impresionantes. Son impresionantes. O sea, vale más el tapón que todo el concepto de lo demás. Y me estoy refiriendo solamente al tapón, ¿vale? Uno, si mal no recuerdo, tiene forma de mariposa. Y además una mariposa súper grande, ¿eh? Es increíble. Igual, si tengo la foto, la dejo por aquí, ¿vale? Tengo también que he testado una que lleva con una especie de lagarto, camaleón, en el tapón. Increíble el tapón. Y la otra, no me acuerdo. La otra no me acuerdo, también lleva otro bicho, ¿vale? A ver, he dicho la mariposa, el lagarto, ¿y cuál es la otra? Lleva un bicho, no me acuerdo lo que es. Son 3 en total, no me acuerdo del bicho en cuestión, pero lleva 3 bichos. Bueno, increíbles, color dorado, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Si las encuentro, ¿eh? Si no hago así y me quedo volando es porque no he encontrado las botellas, pero seguramente que estarán colgadas por internet. No voy a hacer un revisado de ellas, simplemente es comentarlo. Y voy a comentar lo que me ha parecido en general. Y en general me parece que huelen fatal. Claro, que se han gastado un pastón en el tapón y que el concepto de la botella es completamente básico. Bueno, al final lo he tenido que mirar, he tenido que hacer un corte por causas de fuerza mayor. Me han llamado y he tenido que salir. Bueno, pues voy a ser breve porque tampoco voy a alargar mucho más la cosa. He mirado el bicho que me faltaba de estos perfumes de Aristocrazy y es un jaguar, un puma, una pantera o algo así. El concepto que ellos hayan querido darle y que luego nos cuenten lo que es. Sumamente decepcionantes. Lo que es el tapón me parece una pasada, pero lo que es la botella es una botella básica, baratera, no nos vamos a engañar. Precios elevados para lo que dan. 44 euros, los he visto a 44 euros. El de la mariposa no tiene prácticamente olor, es súper suave. Yo lo diré, el del el lagarto el camaleón o lo que sea, huele súper fuerte. No sé los promedios de duración ni nada de eso, porque los vaporicé al aire. Cuando ya tuve el primer sopetón dije, esto no es para mí. Y el otro, el del jaguar, puma o lo que sea, pantera, también es más fuerte, pero es menos concentrado que el del camaleón, ¿de acuerdo? Pero no me parece, o sea, lo estoy comentando más que nada porque sé que ya hay suscriptores que me han preguntado sobre ellos, que esto qué es y tal, y yo decía, si escucharais los podcasts, sabríais a lo que me estaba refiriendo, porque ya di la pincelada. No había concepto de momento ni había nada, simplemente era la nota de prensa que había salido que Aristocrazy iba a lanzar la línea de perfumes junto con Puig. Sumamente decepcionantes, no me parecen fragancias nada atrayentes, absolutamente nada. Pero, ojo, cuidado, porque también hay que decir una cosa. El que a mí no me guste no significa que le pueda gustar al resto del personal, pero son muy, muy personales, valga la redundancia, porque son especiales. No es algo que te vaya a entrar... A ver, el de la mariposa no huele a nada, así tal cual. Pero los otros dos, el del camaleón y el de la pantera, puma, lo que sea, huelen bastante potentes. Entonces, a quien le guste la potencia, van a encontrar ahí. Y yo creo que llevarán determinada cantidad de aldehídos. Son picajosos a la nariz, que son muy personales. Esos dos son muy personales. El otro es como más lineal. Pero estos dos, el del lagartijo y el del puma pantera, lo que sea, son personales. Los tapones impresionantes. Los dejo por aquí porque como ya he visto que están en internet, ya los podéis ver. Pero la verdad es que han sido decepcionantes. Esperaba muchísimo más. Han dado todo por el todo en los tapones. Las esencias, salvo esas dos que son muy personales, peculiares, que le pueden gustar. Yo creo que sobre todo a las amantes, porque son femeninos o no,
son muy así. Quien quiera que se los ponga, porque es que la verdad es que son muy así. Son raros, ¿eh? Son raros en el concepto. Pues que se los atice y que si os gusta, pues para adelante. Pero yo no los voy a reseñar, es que no no son para mí, pero para nada. Y son carísimos, o sea, realmente el concepto son 44 euros, 45. Que no son para mí, de verdad. Y tampoco los voy a reseñar en el canal, lo digo ya, a no ser que me cayera una muestra, cuidado, que si me queda una muestra los reseñaré, pues porque vivan las muestras y los viales y todo esto, ¿eh? Pero si no, como que me voy a estar quietecito porque no me llama absolutamente nada la atención y es más, olfativamente no me gustan. Entonces, me ha parecido, en cuanto a mi opinión, que es un patinazo, que van a vender poquito, la verdad, salvo más allá del hype de los taponazos que se han currado, ¿eh? Porque son impresionantes. Pero mirad la botella, así es que ahí están. Miráis la botella y decís, es un vidrio muy malo. El tapón buenísimo, pero el vidrio muy malo. Y lo de dentro, que es lo que nos interesa a los amantes de los perfumes, pues la de la mariposa, que no huele a nada. Es verdad, no huele nada. Y los otros dos son muy potentes, pero no son agradables olfativamente. No son esencias que te enamoren desde el primer olfato. Lo coges, le echas la nariz y dices, madre mía. Entonces, para gente con carácter, vamos a llamarlo así, con la gente con carácter, gente única. Es que, de verdad, no voy a cansar de decirlo, pero son muy personales, por lo menos los otros dos. El de la mariposa no huele a nada. Señoras, señores, encantado de haber estado con todos vosotros. Me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Espero de todas formas que todas las aclaraciones que he hecho con respecto a Sabas y el Wildlife de Yves Saint Laurent os queden claras y que no me malgastéis el dinero, por favor. Y que antes no hagáis compras a ciegas y que ni siquiera os fiéis de lo que nosotros decimos, ¿vale? No os fiéis. Al final lo que cuenta es vuestra opinión, no la nuestra. Nosotros somos los guías, los faros que iluminan al mundo, pero los faros también se equivocan y se funden las luces muchas veces y empiezan así a chisporrotear. Así que mucho cuidado, ¿eh? Lo digo en serio, o sea, no me tiréis el dinero. No os creáis que un perfume, el nuevo perfume de Dior, hago mucho hincapié, dura un porrón de horas, porque eso no se lo cree ni el que asola manteca. Entonces, que iba a hacer así como un corte, pero digo, no voy a seguir. Que ya está, que nos vemos enseguida, que muchísimas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.